Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, como bien lo mencionó la doctora, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente frecuente y que elegimos presentarlo el día de hoy porque usualmente se presenta mucha confusión, no solo partiendo de su definición, sino también del abordaje y del tratamiento de los pacientes con foramen oval permeable. Entonces, esta primera diapositiva la traigo, dado que justamente hace apenas un par de semanas hice una encuesta a través de las redes y el 72% de las personas que la respondieron, que corresponden la mayoría a estudiantes y médicos generales, algunos residentes, no saben cuál es la diferencia entre el foramen oval permeable y la comunicación interauricular, cosa bastante delicada teniendo en cuenta que son dos entidades supremamente diferentes. Entonces, para ponernos en contexto, el foramen oval permeable, ¿qué es? Como recordamos, embriológicamente, cuando se forma el septum interauricular, primero se forma el septum primum, luego el septum secundum, y entre ellos dos queda un canal, un huequito, que es el foramen oval. Ese foramen es permeable durante la vida fetal, dado que forma parte justamente de la circulación fetal normal, ¿cierto? Pero después del nacimiento, al aumentar la presión en la aurícula izquierda, este septum secundum se adosa al primum y entonces en condiciones normales este foramen se tendría que cerrar, es decir, es un canal, un huequito, que luego se sella cuando se adosan las dos paredes. ¿A qué llamamos foramen oval permeable? Que ese huequito no se cierre y que permanezca así durante la vida adulta. ¿Cuál es la diferencia con una comunicación interauricular entonces? En la comunicación interauricular existiría francamente un defecto o una pérdida de la continuidad del tabique interauricular, cosa que hace que difieran sustancialmente el uno del otro, no solamente en dimensiones, sino en la posibilidad de generar un cortocircuito que genere una repercusión hemodinámica significativa. ¿Por qué es muy importante esclarecer el tema del foramen oval permeable? Y es que el 25% de la población tiene un foramen oval permeable, es decir, si en esta sala, en este momento somos más o menos que 40 personas, 10 de los aquí presentes tienen un foramen oval permeable. Entonces, de una vez, quienes son ansiosos dicen, bueno, ¿y eso qué repercusión clínica tiene para mí? O si les hacen un eco por algún otro motivo y les detectan un foramen oval permeable, se van a googlear y empiezan a documentar un montón de cosas que se han asociado al foramen oval permeable y esto genera pues mucha ansiedad no solamente en el paciente, sino en el médico. ¿Y por qué el foramen oval permeable se ha vuelto famoso o por qué, digamos, tiene alguna relevancia clínica detectarlo, si es que 1 de cada 4 lo tiene? Porque se ha asociado con una causa etiológica de la enfermedad cerebrovascular isquémica. Usualmente se le culpa de un porcentaje muy importante de los pacientes con un stroke criptogénico, definido como aquel stroke en el que no se ha documentado causa, pero después de que se asocia el stroke al foramen oval permeable, estudio que se tiene que hacer muy juicioso, ya deja de denominarse stroke criptogénico y pasa a denominarse un stroke asociado a un foramen oval permeable. Hay otras condiciones a las cuales se ha asociado, como la migraña, el síndrome de platinea-ortodesoxia y la enfermedad por descompresión, de las cuales no hablaremos mucho, dado que nos vamos a centrar en sus implicaciones en relación al ACV. ¿Por qué entonces se vuelve, digamos, un tema complejo? Porque no todos los portadores de un foramen oval van a presentar un stroke. Y no todos los que tengan un foramen oval y presenten un stroke van a tener una relación causal entre el foramen y el stroke. Entonces, nuestra tarea es tratar de identificar cuáles de los pacientes que hicieron un stroke lo tuvieron en relación causal con un foramen oval permeable. Eso es como el detalle del asunto. Usualmente, de entrada, ¿qué pacientes tienen más posibilidad de tener un stroke relacionado con un foramen oval permeable? Aquellos jóvenes por debajo de los 60 a 45 años, más o menos es el punto de corte que ponen los estudios, y que no tengan otros factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular ya muy bien conocidos como hipertensión, diabetes, tener una enfermedad cerebrovascular previa no asociada a un foramen oval, tabaquismo, dislipidemia, entre otros. Esta es una tabla que los que habrán leído foramen oval permeable la reconocen porque incluye el ROPE Score. El ROPE Score es una tabla, es un score que se ha construido con base a diferentes cohortes, en donde básicamente lo que ellos hicieron es asignar un puntaje a lo que nosotros acabamos de decir en la diapositiva previa. Entonces, entre menos factores de riesgo cardiovascular tenga el paciente, más probabilidad hay de que tenga una relación causal con el foramen oval permeable. Y entre más joven sea el paciente, más puntos suma para que tenga una relación causal con el foramen oval permeable. Acá incluyen la presencia de infartos corticales a nivel de la neuroimagen, dado que tradicionalmente se han asociado este tipo de infartos a eventos embólicos de origen cardíaco.
aspecto que ha sido replanteado y reconsiderado durante los últimos años, dado que la especificidad de este hallazgo en realidad es bastante regular. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico a través del cual un foramen puede producir un stroke? Primero, una embolia paradójica, es decir, que el trombo se genere en el lado derecho del cuerpo, en el lado derecho de la circulación, es decir, en el lado venoso, llegue al lado derecho del corazón y que a través del foramen se pase al lado izquierdo. Eso es una cosa que nos enseñaron desde pequeños en medicina, que es muy bonito pensarlo y leerlo, pero que pase en el contexto de un foramen oval permeable, ahorita ustedes van a ver cómo es un foramen oval permeable, pues en realidad no es tan fácil de masticar en algunas ocasiones. La formación del trombo dentro del foramen, desde luego es una posibilidad, ¿cierto? Ahí hay un huequito que puede generar esta, si se forma un trombo y migre, genera el stroke. Disfunción de la aurícula izquierda, un término que está muy de moda actualmente, que es la atriopatía, y las arritmias auriculares a las cuales se puede asociar la presencia del foramen. Dentro de ella, la más importante, la FA, que sabemos es una causa indiscutible de enfermedad cerebrovascular. Entonces, nuestra tarea cuando identificamos un foramen es identificar cuál es el foramen de alto riesgo. Para ello vamos a tener en cuenta las variables clínicas que ustedes ya aprendieron, que son los factores de riesgo cardiovascular clásico, y acá como un ítem aparte, la neuroimagen. Como yo les decía, se ha asociado la presencia de infartos corticales a eventos embólicos, es decir, que vengan usualmente del corazón. Sin embargo, en realidad esto no es un hallazgo altamente específico y uno no puede asumir de entrada que un paciente tiene un evento embólico solamente por las características de la neuroimagen. Debe ser un ítem a tener en cuenta, pero no restringirnos y pegarnos a que porque el infarto es cortical, entonces es de origen embólico. Y mucho menos aquellos pacientes que tienen eventos múltiples lacunares pequeños, de los cuales también se ha sobreestimado que se asocian a origen embólico y que en realidad se ha documentado que en mayor proporción pueden correlacionarse con eventos ateroscleróticos intracraneales. Entonces, al final tenemos es una unión de los factores clínicos y la neuroimagen en el ROP score. Pero este ROP score, digamos que su utilidad ha sido también cuestionada porque una de las cosas claves que ustedes no ven acá es que no tiene en cuenta ninguna de las características del foramen oval como tal. Es decir, en ninguna parte en el ROP score se mencionan las características anatómicas del foramen oval. Es decir, lo que nosotros podemos encontrar por ecocardiografía transesofágica. Entonces, ¿cuál es el punto de interés? Cuando uno tiene una ACV por un foramen oval permeable o que se ha asociado a un foramen oval permeable, el riesgo de recurrencia es casi del 6%, muy alto. Y si uno suma no solamente los ACV, sino también los AIT, el riesgo de recurrencia se reporta alrededor del 14 al 20%, es decir, es supremamente alto. Entonces uno no quisiera dejar de tratar un foramen que ya se ha asociado a un evento cerebrovascular. Para esto es muy importante que nosotros no partimos del foramen, nosotros partimos del paciente con ACV, ¿cierto? Entonces tenemos el paciente con ACV. ¿Cómo se estudia un paciente con un ACV? Eso depende de si el paciente es de edad un poquito avanzada, por encima de los 60-65 años ponen los puntos de corte de los estudios, y si tiene factores de riesgo cardiovascular. No es lo mismo tener un paciente de 70 años hipertenso diabético y con FA a tener un paciente de 40 años sin ningún antecedente, sin FA desde luego, y que se presenta por un stroke. Entonces, como punto de partida, hay que pensar en lo más lógico, en lo más frecuente, en lo más prevalente. Y es que si tenemos un paciente de edad avanzada con factores de riesgo cardiovascular, de entrada la probabilidad de que ese paciente tenga una ACV asociada a un foramen es muy baja. Luego, ¿qué nos justifica buscar el foramen? Si lo encontramos, ¿lo vamos a tratar? Eso sería la pregunta que nos debemos hacer, ¿cierto? Y esto tiene otras aristas, y es que cuando un paciente tiene FA concomitante, si nosotros le documentamos el foramen, que tenemos un 25% de probabilidades de encontrarlo al azar, ¿cierto? Vamos a tener que es más probable que el ACV haya sido por la FA y no por el foramen. Y que de por sí este paciente ya tiene indicación de anticoagulación. ¿Por qué? Porque ya tiene una FA y un ACV. Y los estudios que se han construido durante la última década, esto no es un tema tan viejo, han mostrado que hasta el momento no hay claridad de que exista algún beneficio de cerrarle el foramen a pacientes que ya tienen de por sí una indicación de anticoagulación. Entonces, vuelvo y les dejo la pregunta en la mente. En estos pacientes con FA, con indicación de anticoagulación, ¿para qué buscamos un foramen? ¿Cierto? Si a la luz de la evidencia actual, el cierre no estaría en realidad muy justificado.
Y las implicaciones de la edad y otros factores de riesgo cardiovascular vuelven y juegan, ¿cierto? Si a los 75 años un paciente tiene otros factores de riesgo cardiovascular, no incluyendo la FA, y hace un ACV, es mucho más probable que ese ACV sea por esos otros factores que por el foramen oval, sin decir que sea absolutamente improbable, ¿cierto? Porque veremos, hay algunos forámenes que se asocian a algunas características de muy alto riesgo, y que podrían condicionar que ese paciente sí haya tenido un evento asociado. Pero entre más el paciente envejezca y más factores de riesgo tenga, menor va a ser la probabilidad de que establezcamos una relación causal. Eso a la final es a criterio clínico, no hay forma de demostrarlo. La sensibilidad de la ecocardiografía transesofágica para detectar un foramen oval permeable se ha descrito alrededor del 89%. Y ahorita yo les voy a mostrar por qué existe un 11% de casos en los que probablemente nosotros no pudiéramos documentarlo, ¿cierto? Pero en la literatura se propone el Doppler transcraneal también para la detección. Ustedes lo habrán visto. Entre el Doppler transcraneal y la ecocardiografía transesofágica, teóricamente, el Doppler transcraneal tiene una mayor sensibilidad, que básicamente lo que hace es reflejar el shunt, ¿cierto? Pero más allá de reflejar el shunt, no nos sirve para nada más, no nos sirve para establecer el tamaño del foramen, las características anatómicas asociadas, el riesgo per se de las características anatómicas, ni el resto de potenciales causas de embolia a nivel cardíaco. Mientras que la ecocardiografía transesofágica pues, nos permite documentar el foramen, documentar el grado del shunt, cuantificarlo, y aparte nos permite establecer el resto de variables anatómicas que pueden favorecer que este foramen esté generando eventos embólicos. Entonces, ¿qué características se han descrito tradicionalmente asociadas a un mayor riesgo de embolia? La longitud, la altura del foramen, el grado del shunt, que ya les mostraré cómo lo medimos, la presencia de un aneurisma septal concomitante y la presencia de una rec de Chiari o una válvula de Eustaquio redundante. Nos vimos motivados a traer este tema porque recientemente se dio un pequeño salto o por lo menos un cambio en la orientación del enfoque que se le está dando a los pacientes con foramen oval. Y es que se publicó este estudio con un nuevo score que es el MorphoScore, que yo no considero que llegue a reemplazar del todo el ROPE, sino que llega a complementarlo, en donde, como su mismo nombre lo indica, considera características anatómicas para evaluar en fin de definir si se cierra o no un foramen oval permeable. Este MorphoScore es un estudio relativamente con pocos pacientes, 106 pacientes, pero que como punto fuerte incluyó una cohorte de validación del estudio en relación a la validación del mismo score. En este estudio ellos empiezan a medir cosas que no se habían considerado muy a profundidad en estudios previos, como la variabilidad de las dimensiones del foramen, tanto la longitud como el diámetro, en reposo y con la maniobra de Valsalva, la relación entre esa longitud y la altura. Este otro ítem, que es la distancia entre el anillo aórtico y el borde del foramen oval permeable en el lado de la aurícula derecha, que sería esta. El grosor del septum secundum, el grosor del septum primum, y desde luego incluyeron todas las otras variables que tradicionalmente ya se habían reevaluado. El aneurisma del septum, la válvula de Eustaquio, la red de Chiari. Ellos incluyeron como punto de evaluación el shunt, y la severidad del shunt fue evaluada con el número de burbujas durante la maniobra de Valsalva. Entonces, el test de burbujas, yo se los voy a mostrar más adelante, es un test que nosotros hacemos en el que básicamente lo que hacemos es inyectar burbujas a través de la circulación venosa. Las burbujas llegan a la aurícula derecha y vemos si durante la maniobra de Valsalva hay paso de burbujas a la aurícula izquierda, ¿cierto? Se considera un shunt pequeño si pasan menos de 20 microburbujas y un shunt grande si pasan más de 20 microburbujas. Llegando a un punto en donde las microburbujas, ustedes se darán cuenta, pues llegan a ser incontables. Pero más o menos uno debe tener en cuenta cuál es la posibilidad de que un foramen oval permeable, por ejemplo, genere una embolia paradójica si tiene un paso de menos de 5 microburbujas, por ejemplo. Sería un foramen muy pequeño. Ellos incluyeron una cohorte de pacientes con un promedio de edad, vean ustedes, que alrededor de los 45, 48 años, con los factores de riesgo cardiovascular clásicos, en donde había una ligera disparidad, digamos, en relación a la fibrilación auricular y la dislipidemia, pero incluso mayor en los pacientes que no habían tenido un stroke. Y empezaron a evaluar cuáles de las variables tenían alguna significancia estadística en relación a poder asociarlas a la presencia de stroke en el contexto de un foramen oval. Entonces, documentaron que la longitud, el cambio de la longitud del túnel durante las maniobras de Valsalva tenía utilidad, la relación entre la altura del túnel y el grosor del mismo
tanto en reposo como durante la maniobra de Valsalva, el grosor del septum primum, la altura del septum secundum, la presencia de un aneurisma del septum interauricular y desde luego un cortocircuito que se considerará grande, ya definido como mencionamos por encima de 20 microburbujas. No los voy a llenar, digamos, de datos en relación a las cuestiones de diseño de este estudio, pero después de que ellos hicieron un análisis multivariado y buscaron cuál era el punto de corte que mejor se comportaba en relación a predecir una potencial asociación entre el foramen oval permeable y el stroke, se quedaron con algunas pocas variables, que son estas, dentro de las que yo ya había mencionado, en donde se consideraba que con estos puntos de corte se establecía una relación causal más probable entre el foramen oval permeable y entre la presencia de un stroke relacionado con ese foramen oval permeable. Con base en el peso de cada una de estas variables construyen este score y dicen entonces que tenemos estos diferentes puntajes, le sumamos 7 puntos cuando hay una variabilidad de más del 21% en la longitud del foramen durante la maniobra de Valsalva y en reposo. Si el septum secundum tiene una longitud de menos de 8,6 milímetros, si el septum primum tiene un grosor de menos de 1,6, un gran cortocircuito definido por el paso de más de 20 microburbujas, una relación baja de la longitud y el grosor del foramen de menos de 2,1 durante la maniobra de Valsalva y la presencia de un aneurisma del septum interauricular, siendo este un factor de riesgo clásicamente descrito, del cual en este caso tiene el menor peso en relación a generar algún puntaje en el Morpho Score. El puntaje máximo es 21, el mínimo es 0 y se divide según la probabilidad de acuerdo al puntaje en probabilidad baja de 0 a 7, intermedia de 8 a 11 y alta de 12 a 21. Entonces, ¿este estudio qué hace? Este estudio plantea una hipótesis, ¿cierto? Y en el mismo estudio lo comparan con una cohorte de validación en donde ellos básicamente distribuyen según el puntaje del score que ellos acaban de generar y al menos parece que los pacientes que definitivamente tenían un stroke potencialmente asociado con el ACV tienen un mayor puntaje del Morpho Score versus aquellos que tienen un puntaje bajo. Es un estudio relativamente reciente, desde luego tiene que someterse a la rigurosidad de la evidencia a fin de demostrar en el tiempo que estos hallazgos sean reproducibles y que definitivamente estemos ante nuevas variables a tener en cuenta para la evaluación del foramen oval permeable. Todo lo anterior en miras de ¿qué? En miras de que cuando a ustedes les llegue un paciente con un foramen oval permeable y haya tenido una ACV, ustedes tengan herramientas para definir si ese paciente va a ser derivado del servicio de hemodinámica para que se le cierre o no se le cierre el foramen, ¿cierto? Porque básicamente algo o algún score o alguna tabla o algún puntaje que no nos permita generar cambios en la conducta, pues no sirve para nada. Y precisamente todos estos esfuerzos se están realizando en miras de tratar de definir si podemos seleccionar mejor los pacientes que van a ser llevados a un cierre de un foramen oval. ¿Por qué? Porque como les dije, 1 de cada 4 tiene un foramen oval permeable. Si no discriminamos y nos ponemos a cerrar a todas las personas con ACV que tengan un foramen oval permeable, las implicaciones en costos de salud van a ser enormes y veremos más adelante los riesgos, aunque bajos, no son despreciables, por lo que estaremos pagando un precio inadmisiblemente alto a una conducta apresurada no basada en una relación causal real. Entonces, este dispositivo que ustedes ven acá es un dispositivo utilizado para el cierre del foramen oval permeable. Básicamente ese dispositivo se introduce vía venosa, se llega hasta la aurícula derecha, se pasa a través del foramen oval permeable y posteriormente se libera adosando el septum interauricular con lo que se genera el sello del foramen. Ahorita veremos un ejemplo. Teóricamente el éxito primario del cierre es del 100%, es decir, usualmente cuando se aloja el dispositivo vemos que el foramen selló en el 100% de los casos. Pero al año la permeabilidad puede aumentar y el éxito es de alrededor del 93 al 96%. El dispositivo que se usa actualmente es el dispositivo Amplatzer. Hay otros dispositivos que han sido sometidos a evaluación, pero infortunadamente el riesgo de efectos secundarios es más alto, el riesgo de efectos adversos es más alto y el éxito es menor, por lo que en el tiempo el que ha venido, digamos, perdurando es el Amplatzer. El porcentaje de complicaciones se va alrededor del 2,6%, o sea, en realidad no es despreciable. La trombosis del dispositivo puede presentarse entre el 1 y el 2%, la embolia del dispositivo que puede llegar hasta el 1,3% siendo una catástrofe hemodinámica
Y vean ustedes una cosa relativamente paradójica, ¿cierto? Y es el por qué debemos solo cerrar a los pacientes que verdaderamente lo necesiten. El implante de este tipo de dispositivos se asocia a un riesgo no despreciable de 4,6% de desarrollo de fibrilación auricular a 3,8 años de seguimiento. Esto desde luego puede tener sus sesgos, ¿cierto? Porque son pacientes en los que se va a buscar la FA activamente, pero definitivamente es una relación que se encuentra asociada. Entonces le estamos quitando un foramen oval permeable que vaya a saber si sí estaba relacionado con el ACV, pero le estamos dejando una FA que definitivamente se asocia a un ACV. Apenas el paciente aparece con la FA, teniendo historia de un stroke, tiene indicación de anticoagulación, y ya les mencioné que tener un emplatzer o cerrar un foramen en el contexto de un paciente con indicación de anticoagulación hoy por hoy no parece tener un beneficio adicional sobre la anticoagulación sola. Sin embargo, la evidencia carece de estudios que comparen específicamente este punto, y de hecho la mayoría de los estudios que han comparado o que han evaluado el cierre del foramen oval permeable de manera percutánea no tenían un diseño apto para llegar a conclusiones respecto a este ítem, respecto a la utilidad de la anticoagulación versus el cierre, y poder comparar definitivamente si había un beneficio adicional o no. Vean ustedes la lista de potenciales eventos adversos. Eso es tomado del ensayo RESPECT, en donde se llevaron pacientes a cierre percutáneo. Vean ustedes que la lista no es corta, el número no es despreciable, y aunque en nuestra institución nos va bien con el cierre de los forámenes, uno siempre tiene que pensar que el paciente eventualmente puede tener un riesgo asociado a presentar cualquiera de estos efectos secundarios o estos efectos adversos, por lo que tenemos que llenarnos de razones para llevarlo a cierre. ¿Qué es lo que justifica que cerremos el foramen en aquellos pacientes en los que creemos hay una relación causal? Que la disminución del stroke, de la recurrencia del stroke, llega a ser hasta el 80% en aquellos en los que se cerró, con un número necesario a tratar para prevenir un stroke de 37, esto seleccionando muy bien los casos. Ya la terapia que viene después del cierre, pues usualmente se deja doble antiagregación plaquetaria por 6 meses, y usualmente se le deja a ese paciente de manera indefinida antiagregación plaquetaria en monoterapia. Sin embargo, la guía dice que si uno a los 5 años se la quiere quitar, se la podría quitar. Pero ¿quién le va a quitar el asa a un paciente que ya tuvo un ACV? Probablemente nadie. Algo que yo les he mencionado en el transcurrir de la charla como un punto que favorece la posibilidad de que el foramen oval permeable haya generado un stroke es la presencia de un aneurisma del septum interauricular. La palabra aneurisma suena muy dramática. Y si a alguno de ustedes hoy le hacemos un ecocardiograma y les decimos que tiene un aneurisma del septum, probablemente muchos se van a ir supremamente preocupados para la casa. En realidad, el aneurisma del septum interauricular es bastante frecuente, más o menos hasta el 4% de la gente lo tiene, y usualmente no tiene mayores implicaciones fisiopatológicas ni clínicas. ¿Cómo se define? Como una excursión a alguno de los atrios del septum interauricular de más de 10 milímetros o una excursión total de 15 milímetros, es decir, que se mueva para lado y lado de más de 15 milímetros. Esto excluyendo que tenga un cortocircuito desde luego. Como les menciono, hasta el 4% de la gente se le documenta. El porcentaje es mucho mayor desde luego si se evalúan específicamente los pacientes que han tenido antecedente de una enfermedad cerebrovascular, y esto va en relación a la coexistencia de un aneurisma del septum con los foramen oval permeable. Y los mecanismos propuestos son una trombosis in situ, y ustedes ahorita verán anatómicamente cómo es factible que un aneurisma del septum genere una trombosis in situ, y desde luego la potencial asociación o la frecuente asociación con el foramen oval permeable, que puede llegar a ser hasta el 75%. Esta es la clasificación que ustedes en algunas ocasiones pueden haber visto en nuestros reportes, en donde no es más que una descripción o el reflejo de la descripción de lo que nosotros estamos viendo. Se divide en 5, 1R2L, 3RL, 4LR y 5, en donde básicamente, dependiendo de la letra, estamos haciendo referencia a la aurícula a la que excursiona el septum. Si hay una sola letra es porque la excursión es exclusiva hacia esa aurícula. Si hay 2 letras es porque tiene una excursión hacia ambas, y la primera es hacia la que más se mueve el septum. Y el tipo 5 es cuando hay un movimiento simétrico hacia ambas aurículas. Entonces, acá les voy a mostrar algunos ejemplos para que se lleven una imagen gráfica de lo que estamos hablando. Entonces, esto es un aneurisma del septum interauricular, los ubico. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, este sería el septum. Vean ustedes que el septum tiene un movimiento así como serpentiginoso, que básicamente hace referencia a que es un septum laxo y que está generando una excursión que en este caso es lo suficientemente amplia como para cumplir con el criterio de aneurisma del septum.
Eso, como hallazgo aislado, no tiene mayores implicaciones pues clínicas. Acá le ponemos el Doppler color, en donde podemos observar que no hay un cortocircuito por Doppler color, al menos visible desde el punto de vista de la ecocardiografía transtorácica, pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad de la eco transtorácica para el foramen oval permeable es menor al 50%. Acá tenemos una proyección subcostal en la que usualmente podemos ver mejor el septum, acá la aurícula izquierda, acá la aurícula derecha, y vemos cómo tiene un aneurisma del septum, un movimiento que oscila entre ambas aurículas, pero que en este caso pues tampoco genera un defecto por Doppler color. Vean ustedes este aneurisma tan grande. Esto no es muy frecuente verlo, pero hay que mencionarlo, y es por esto que yo les decía que no es difícil pensar que esta alteración anatómica genere un éxtasis suficiente para que se genere una trombosis in situ, y esto sí pueda generar un evento cerebrovascular, ¿cierto? Pero definitivamente es muy diferente a estos otros que veíamos antes, en los que en realidad el riesgo es mucho menor si no hay cortocircuito. Por ecocardiografía transesofágica, vean ustedes que podemos tener diferentes tipos de aneurismas con una excursión que puede darse hacia las dos aurículas, arriba a la izquierda y arriba abajo a la derecha. Y vean ustedes que ese movimiento, pues desde luego puede generar áreas de éxtasis que puedan predisponer a la formación de un trombo, siendo, como digo, poco frecuente. Acá tenemos un aneurisma bastante grande que predomina hacia la aurícula, en este caso hacia la aurícula derecha, también por una vista por eco transesofágico. Y acá tenemos otro ejemplo con un aneurisma también bastante grande, en este caso también vemos un remanente de la válvula de Eustaquio ahí insinuándose, en donde tampoco observamos ninguna pérdida en la continuidad, básicamente la presencia del aneurisma. Por ecocardiografía transtorácica podemos detectar foramen oval permeable, sí podemos. Acá tenemos un paciente que tiene un aneurisma del septum y que aparte, cuando nosotros le ponemos el Doppler color, acá ustedes ven este chorrito rojo que sale acá del septum, que muy probablemente corresponde a un foramen oval permeable. Sin embargo, uno nunca puede descartar una CIA muy pequeña, pero por el tamaño y por la dimensión del flujo es probablemente un foramen oval permeable, y esto pues fue corroborado después por eco transesofágica, en donde vemos que hay un cortocircuito, como es de esperarse, de izquierda a derecha. Acá le hacemos un poquito de zoom, ahí ustedes pueden ver más claro el flujito, es este flujito rojo que viene del septum, que es aneurismático, que como ya les mencioné está en el 75% de los casos, puede asociarse con un foramen oval permeable. Acá nuevamente otra proyección, acá giramos la vista, ahora tenemos el lado izquierdo acá, el lado derecho acá, y vemos cómo persiste el cortocircuito en diferentes proyecciones, dando fe pues que es verdaderamente lo que estamos observando. En el eje corto también podemos ver acá la aurícula izquierda, acá la derecha, y vemos cómo se genera el cortocircuito. Esta es la aorta cortada de forma transversal. Y vamos a pasar a ver el test de burbujas del que les he hablado durante toda la charla. Entonces básicamente nosotros inyectamos las burbujas, llegan al lado derecho, y si pasan al lado izquierdo, durante los primeros 6 latidos, idealmente durante los primeros 3 latidos, se habla de un cortocircuito. Como había mencionado, por debajo de 20 se considera pequeño, por encima de 20 grande. Hay algunas clasificaciones que lo dividen en menos de 10, entre 10 y 30, mayor a 30. En realidad, pues la diferencia entre tener 7 burbujas y tener 14 no es muy significativa, pero lo cierto está en que en este caso, pues el paso de burbujas es abundante, no nos vamos a poner a contarlas, desde luego son más de 20, y uno entonces presume que al menos por el test de burbujas el cortocircuito es significativo. Para eso nosotros tenemos que hacer que el paciente haga una maniobra de Valsalva para aumentar las presiones en el lado derecho y favorecer el paso de burbujas, porque de forma natural la presión es mayor en la aurícula izquierda. Luego, si no le hacemos la maniobra de Valsalva, podríamos tener un falso negativo, y esa es una de las razones por las cuales podemos tener ese porcentaje de pacientes en quienes no se detecta un foramen oval permeable aún por ecocardiografía transesofágica. Acá tenemos nuevamente otro test de burbujas, en este caso también con un paso importante de burbujas hacia las cavidades cardíacas izquierdas. Y por eco transesofágico, entonces acá lo podemos ver directamente. Este es el septum, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, y acá ustedes pueden observar este caminito más negro que se ve, que corresponde a la presencia de un foramen oval permeable. Nosotros medimos la longitud, medimos el grosor, medimos el cambio de la longitud con la maniobra de Valsalva, el septum primum y el secundum, y las distancias pues correspondientes. Acá podemos ver por Doppler color que este rayito azul ya insinúa que hay un cortocircuito efectivamente de izquierda a derecha. Acá lo podemos ver mejor, mucho más pegado al septum. Lo medimos, el grosor, el diámetro. Y vean ustedes que cuando hacemos en este caso el test de burbujas, no hay paso de burbujas a la aurícula izquierda. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si nosotros vimos por el Doppler color, estamos viendo que está permeable, vimos por el Doppler color que hay paso.
Esto puede suceder en pacientes que tengan una presión intraauricular izquierda muy alta, aquellos pacientes que tienen falla cardíaca, FA o cualquier otra alteración que condicione que las presiones en la aurícula izquierda esté alta, que ni siquiera con la maniobra de Valsalva se favorezca un gradiente que lleve a que las burbujas pasen de derecha a izquierda. El punto es, en este paciente, ¿existiría una alta probabilidad de que haya una embolia paradójica? Pues definitivamente no. Si no hay paso de burbujas de derecha a izquierda, pues el riesgo en realidad es muy bajo, porque es que ese es el mecanismo propuesto. Y unas imágenes del cierre percutáneo son cierres que hemos hecho acá en la institución. Nos gusta más por ecocardiografía transesofágica, pero cuando el paciente tiene buena ventana transtorácica nos aventuramos a hacerlo por ecocardiografía transtorácica, que pues hemos hecho varios casos así. Acá tenemos una proyección subcostal, aurícula derecha, aurícula izquierda, este es el septum. Vemos una guía pasando a través del septum interauricular, acá ya pasó completamente, es este rayito blanco que se ve acá. Se libera el primer disco en el lado izquierdo del corazón, pues en el lado izquierdo del septum, es decir, en la aurícula izquierda. Luego se procede a la liberación del segundo disco. Se hace una maniobra de tracción para verificar que esté bien adosado. Se corrobora por Doppler color que no hayan cortocircuitos residuales. Y finalmente se procede a la liberación del disco, quedando el paciente pues con su dispositivo Amplatzer ahí en el septum interauricular. Y con eso se resuelve, digamos, el foramen oval permeable en pacientes en quienes se haya encontrado una asociación con una ACV. Este es el eco transesofágico. Obviamente la resolución es mucho mejor. Acá nosotros podemos observar la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el septum, pasaron a través del foramen oval permeable. Ahí se está traccionando el disco hacia el lado izquierdo del septum. Se suelta o se libera el disco del lado derecho. Vemos cómo tiene esa disposición como en sándwich del dispositivo Amplatzer. Se hace la liberación, él se adosa completamente al septum, verificamos que tiene una distancia adecuada con la raíz de la aorta, que está completamente adosado. Vemos que acá también se ve muy bonito una válvula de Eustaquio redundante, que es esa estructura que se ve acá, que es el remanente de la válvula de la vena cava inferior durante la vida embriológica. Y hacemos una visualización por ecocardiografía 3D, en donde podemos ver pues, de mejor forma el dispositivo. Corroboramos en algunas ocasiones por diferentes planos la posición y que no esté interfiriendo con el funcionamiento de estructuras vecinas. Acá lo vemos de frente, muy bonito y muy parecido a lo que vemos pues antes de implantarlo. Y básicamente ese es el proceso que se lleva a cabo en los pacientes en quienes, después de haber documentado un foramen oval permeable, consideramos que es apto para un cierre percutáneo, y esta es la forma a través de la cual se realiza el cierre percutáneo. Entonces, como conclusión de la charla, si bien disponemos del Doppler transcraneal para detectar el shunt de los pacientes con posible foramen oval permeable, más allá de reflejar el shunt, no nos aporta información sobre la estructura del foramen oval, que vemos que es el punto hacia el que está virando la investigación en relación a este tema, que como ustedes pueden ver es un tema del cual todavía seguimos aprendiendo. Los primeros estudios en cuanto a la efectividad del cierre percutáneo del foramen datan del 2012, es decir, son relativamente recientes, son muy recientes. Los que han salido no son muchos, solo todo durante la última década, entonces es en realidad una evidencia que sigue en construcción. Teniendo esto en mente, la ecocardiografía es el estudio de mayor rendimiento, ¿cierto? Porque nos da no solamente la evidencia del shunt, sino las características anatómicas que nos pueden ayudar a tomar una decisión. Se deben evaluar los hallazgos que se han visto asociados a un mayor riesgo de embolia. Se incluyen todos los que presentábamos clínicos en el ROPE, los parámetros de imagen de la neuroimagen, que como menciono pues son cuestionables, y los parámetros que mencioné del MorphoScore, que desde luego a este punto también son cuestionables, deben someterse a la evidencia. Los hallazgos ecocardiográficos deben siempre integrarse con un contexto clínico, y esto es clave en una condición tan altamente prevalente. No podemos irle detectando foramen y irle cerrando foramen a todo el que se nos pasa, porque tendríamos a un cuarto de la población con un Amplatzer en el septum interauricular. Siempre se tiene que hacer una búsqueda del foramen oval de acuerdo al perfil de riesgo. Y siempre, y esto es parte de las directrices que se plantean en las guías para el manejo y el enfoque de los pacientes con ACV, pensar primero en fibrilación auricular. La fibrilación auricular se asocia mucho más al ACV en pacientes con riesgo, es decir, mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, etc. Es muy prevalente, y ya tenemos la lección aprendida de que muchas veces el punto no es que no haya FA, sino que no la hemos buscado bien, ¿cierto? Y terminamos buscándole el foramen oval permeable a pacientes que ni siquiera tienen un Holter de 7 días para haber establecido la FA. Encontramos primero el foramen antes que la FA,
corremos por la tentación de cerrar el foramen y cuando aparezca la FA, la anticoagulación pues básicamente iba a cubrir el riesgo del ACV en ese contexto y no tendríamos un riesgo, un beneficio claro de llevar a ese paciente a un cierre del foramen. Entonces siempre enfocar al paciente de acuerdo a su perfil de riesgo. No es lo mismo si el paciente tiene 30, 35 años, hace un stroke y no tiene otros factores. Desde luego el buscar el foramen oval podría ser uno de los primeros pasos, pero si el paciente tiene más de 60, 70 años, pues hay que pensar siempre en la FA porque probablemente no es que no exista, sino que no la hemos documentado. Y todo esto para tener en mente que el cierre percutáneo no es un procedimiento exento de complicaciones. Si bien afortunadamente tiene un porcentaje de complicaciones bajas, existen, más allá del riesgo de complicaciones, tiene un costo que al final terminamos pagando todos en relación al sistema de salud y que por lo tanto debemos seleccionar de manera muy juiciosa a los pacientes en quienes vamos a buscar el foramen y más aún en aquellos a los que vamos a llevar a un cierre percutáneo del mismo. Eso era lo que les tenía. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario respecto al tema.